A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estoy aquí con ustedes para hablar un nuevo tema referente a la odontología. ¿Qué nuevo tema podemos tratar pues referente a la odontología? La odontología sigue avanzando, la tecnología se incorpora a la odontología y por eso cada vez vemos nuevos enfoques de la odontología. ¿Sobre qué enfoque de la odontología vamos a hablar hoy día? Viene a ser sobre la odontología neurofocal. Esto sí, es súper avanzado, sumamente interesante y por eso tenemos una invitada especial aquí, la odontóloga Daniela Proaño. Un gusto. Hola Liz, qué gusto, de verdad muchas gracias. Sí, realmente hablar de la odontología neurofocal es un tema súper nuevo, pero también súper lindo. Les quiero contar un poco cómo fue mi camino y cómo ha sido mi experiencia todo este tiempo. Yo soy odontóloga y además soy rehabilitadora oral. Hace muchos años que trato especialmente pacientes bruxómanos y eso ha sido como lo que más llega a mi consulta. Y me pasó, Liz, no sé, seguramente a ti también te pasa en tu consulta que cuando viene el paciente, siempre es como seguir un protocolo es bastante complicado, sobre todo con un paciente que tiene una hiperactividad muscular como el bruxismo, por ejemplo, como un ejemplo. Y entonces me pasó que poner una placa a un paciente y solo poner la placa y la placa y la placa fue como, ¿qué más? Me falta cerrar el círculo y me falta de alguna manera compensar esa individualidad de ese paciente. Así que llegó la odontología neurofocal a mi vida, hace algún tiempo ya hice la certificación y básicamente lo que hace la odontología neurofocal es acompañar a ese paciente a través de un producto que le vamos a hablar hoy muchísimo, pero lo que hacemos es lograr como individualizar, como conectar con la enfermedad de ese paciente. Mira algo súper interesante que me pasaba, como el bruxismo de María nunca va a ser igual que el bruxismo de Ana, por ejemplo. Cuando yo empezaba a hacer esta historia clínica, que ahora no lo llamo más como una historia clínica, sino básicamente como esa historia de vida, el paciente me decía mucho como, ¿sabe qué, doctora? Siento que desde que tuve esta otitis empecé como con este bruxismo, empecé a apretar los dientes, empecé a sentir que los dientes se me iban desgastando. Otro paciente me decía, ¿sabe qué, doctora? Yo siento que desde que tuve algún tipo de trauma o tuve algún choque, empecé entonces igual a sentir como este bruxismo. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿y cómo yo logro cerrar ese círculo y tratar de una manera más individual y no simplemente a través de una placa y punto, como es lo que generalmente hacemos en la consulta? Es que algo que cabe ser mencionado, pero ahorita para los televidentes, es de que en la odontología, si bien tenemos cosas tan simples como es una carie y no hay más vueltas que darle, pues sí, el diagnóstico viene a ser medio que relativamente sensible, el bruxismo, pero hay que ver por qué se está dando este bruxismo. Exacto. Como tú mencionas, para estas cosas, este tipo de diagnósticos que se dan, pues se necesita un tratamiento integral. Hay que enfocar, hay que pensar que la boca forma parte del cuerpo y en especial en una patología como el bruxismo, pues lo que está alterado viene a ser la musculatura, viene a ser la parte nerviosa. Entonces sí tenemos que ver todo un complemento, siempre analizar esta parte integral y por ende en el enfoque de tratamiento surge esto de la odontología neurofocal para alinear el cuerpo incompleto también, ¿no? Esta parte de la odontología neurofocal, quiero que me lo expliques porque yo también estoy innovando en este tema, no lo conozco mucho, la verdad, sé que es algo sumamente innovador, pero sumamente práctico. Porque en esto el bruxismo, pues sí, existe la guarda, vemos que últimamente pues también se puede tratar mucho con lo que viene a ser el botox, con lo de la neurotoxina, para relajar la musculatura, pero vemos que hay un problema con la musculatura. Sí, totalmente así. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estos músculos? Eso viene a ser por la parte de la patología del bruxismo. Pero de ahí, pues, también hay que pensar que cada diente, siempre hemos hablado de la pulpa tiene un paquete vasculonervioso, ¿no? Así es.
Así es. Y al hablar de un paquete vascular nervioso, pues por eso mismo nos da dolor. Y el dolor es la parte eléctrica que corre por el cuerpo. Es medio compleja. A ver, por favor, explícanos un poco. Y eso es lo que tú dices, Liz, es exactamente eso, porque el proceso, el fenómeno más importante de un ser humano es el vínculo. Es cómo ese ser humano se está vinculando de manera interna, cómo sus órganos se están vinculando entre sí y también cómo es esa parte externa. Porque pensar que como odontólogos solo tenemos 32 dientes debajo de nuestras manos es un error. Realmente nosotros tenemos debajo de nuestras manos un ser humano que siente, que además se emociona, que además está como en relación con todo ese exterior. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese sistema que nos permite vincularnos de manera interna y de manera externa? Es el sistema nervioso. Y es ahí donde ese es el principio de la odontología neurofocal. Nosotros sabemos que este sistema nervioso son como todas es como el metro interno. Siempre explico a mis pacientes así. Fíjese que usted tiene como un metro, como una comunicación interna. Y entonces va recorriendo todo nuestro cuerpo, pero este diente que ahorita me está creando un problema, este diente tiene un nervio, tiene una comunicación con el resto. O sea, es decir, yo estoy enviando información, aunque sea una carie, no importa. Cada uno de nuestros dientes está en relación con alguno de nuestros órganos. Y entonces lo que hacemos es mandar información a través del sistema nervioso a cualquier parte del órgano. Es justamente el principio de la odontología neurofocal, es ese acompañamiento a través del sistema nervioso. Así que vamos a ver en la diapositiva, ahora vamos a fijarnos cómo es todo este proceso. Es lindo, es bastante sencillo. Y esto es justo lo que hablábamos, ¿no? El fenómeno más importante del ser humano es el vínculo. Cómo nosotros nos estamos vinculando, cómo nosotros estamos vinculándonos con la enfermedad de nuestro paciente. ¿A qué me refiero? ¿Cómo realmente conectamos con esa enfermedad? ¿Viste lo que te decía al principio? La historia de vida es súper importante. Como yo tengo que entender que esa carie o que ese bruxismo o que esa enfermedad periodontal o que esa pulpitis, ¿desde dónde vino? ¿Cuál realmente es ese origen? Esa es la forma en la que tenemos que vincularnos y esa es la forma en la que nosotros tenemos que conectar con la enfermedad del paciente. Ahora, con respecto a lo que es la terapia neural. Pasamos la diapositiva, porfa. Ok, con respecto a lo que es la enfermedad y con respecto a lo que es esta historia de vida que te decía, el paciente siempre va a venir al consultorio y te va a decir, ¿sabes qué? Sí, siento dolor en este diente, pero ¿desde dónde empezó ese dolor? Esa es la historia, eso es cuando empezamos como a recordar qué fue o desde dónde se originó esa enfermedad. Ese es el punto o esa es la clave para la terapia neural, porque yo no voy a inyectar. Recuerda que es como el diente puede ser un proceso emergente del origen de esa enfermedad. Entonces, la idea es como en el caso, no sé, en caso de, ¿sabes que empezó esta pulpitis o se me rompió este diente? Sí, pero ¿cómo sentiste que empezó todo esto? ¿Sentiste que empezó por ahí, no sé, tuviste algún tipo de trauma o por ahí empezó con algo en el estómago, tuviste algún tipo de estrés muy fuerte? Y entonces cuando yo empiezo como a enredar todo esto y empiezo como a entender desde cuál es el origen, entonces ya voy a entender cuáles van a ser mis puntos para poner la terapia neural. Esto se nos hace un poco abstracto de cómo puede realizarse esta terapia neurofocal, porque ya comenzamos a comprender la idea del vínculo, ¿no? Ya comenzamos a entender que pues sí existe una interconexión entre los dientes y el resto del cuerpo. Esto es tan básico como cuando te duele un diente y de repente te duele hasta la cabeza, pero esa es una conexión mínima. Hay que entender que existe una mayor conexión, que de repente los incisivos pueden estar relacionados con los riñones también, ¿no? Y de que puede existir toda esta conexión enteramente de pies a cabeza con los tal vez. Sí. Pero ¿cómo tratarla? Esta es la parte abstracta. ¿Cómo podemos mejorar esta energía, ayudar a la conexión? ¿Cómo es esta parte? Bueno, muy bien. Para eso es súper importante irnos a la unidad de vida, a la célula. ¿Cómo actúa entonces este material o esta procaína, esta sustancia, cómo actúa a nivel celular? Entonces, vamos a ver. Nosotros hace muchos años, cuando estudiábamos en la facultad, te acordarás, Liz, que realmente siempre pensábamos que la unidad de vida era la célula, ¿no es cierto? La verdad es que no. La verdad es que la unidad de vida, y sabemos que hoy lo más importante de esa célula va a ser esa membrana celular, porque la membrana es lo que a mí me va a comunicar o lo que a mí me va a permitir ese intercambio entre lo intra y lo extracelular, ¿no es cierto? Ahora, esta membrana celular, nosotros sabemos que tiene como estos canales, estas proteínas que permiten la entrada y la salida. Ahora,
¿Qué pasa cuando por alguna razón, ahora tendríamos que entrar en un tema tan lindo que es la física cuántica y en todo este tema de ondas, pero básicamente la membrana celular se cierra cuando la onda no es armónica? Entonces, el momento en que hay un cierre de la membrana celular, inmediatamente existe entonces la muerte celular, porque ya no tiene este flujo, ya no tiene esta entrada y esta salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, lo que nosotros buscamos con esto de la terapia neural es una repolarización celular, una repolarización de esa membrana. Recuerda que la membrana está siempre en trabajo y cuando está armónica, está en esa entrada y en esa salida. Hablamos de una despolarización y una repolarización. Entonces, cuando definitivamente se cerró la membrana, básicamente lo que hizo fue una despolarización. Ahora, lo que hace la procaína, con la terapia neural lo que hacemos es inyectar procaína, llevar esa información. La idea de la procaína es justamente volver a abrir esa membrana, ¿no es cierto? Repolarizar esa membrana para que esa célula vuelva a tener ese intercambio y además vuelva a entrar en esta armonía, que es justamente una armonía en onda, para que tenga una comunicación entre célula y Teníamos célula. una diapositiva sobre la membrana que quisiera que pongamos para que los clientes puedan entender mejor cómo es qué viene a hacer esta membrana. Pues obviamente yo sí estudié biología, si es que algo me acuerdo de la secundaria, pero en la universidad ya ni me tocó porque ya me exoneré. Ya no fue necesario. Que sí es importante que la gente entienda exactamente, hay que ser un poquito más didácticos de explicarles qué viene a ser la membrana celular. Viene a ser como la capa externa de la célula, viene a ser como la capa protectora y por ende es lo que encierra la célula, ¿no? Pero para que la célula pues continúe con vida, como tú mencionabas, pues sí tiene que haber un intercambio de nutrientes, de iones, todo entre la parte de afuera de la célula y adentro. Así es como se alimenta la célula. Así es como se alimenta, así es. Y esta parte energética también tiene que traspasarse por la célula. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver, si es que yo tengo una célula acá, una célula A y una célula B, digamos que esta célula necesita sodio. Entonces le pide a esta célula sodio. Este sodio va a viajar por toda esta parte extracelular a través de ondas, ¿ok? Todo esto siempre se va a trabajar a través de ondas. Muy bien. Cuando esta onda no es armónica y esta onda está llena de puntas, por ejemplo, es totalmente, la membrana lo ve como peligroso, como va llegando ese material, ese sodio, entonces inmediatamente esto se cierra. Lo que hace entonces la procaína es un cristal que lo vamos a diluir, que lo vamos a inyectar. Vamos a hablar también, la procaína se utilizaba también como es un anestésico, pero que si lo sabemos diluir, entonces nos va a causar un efecto de repolarización, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace esta procaína es convertir esta onda en donde se está pasando los materiales y la onda, lejos de que tenga puntas, ahora lo hace completamente armónica. Por eso es que el paciente cuando tiene terapia neural va a sentir como que relaja mucho, va a sentir como que siente una sensación es más, muchos pacientes después de la terapia concilian el sueño muy rápido porque relajan, porque esa onda cambia. Entonces es todo un proceso energético que también va cambiando por dentro. Como ya cambia esta onda, la membrana se siente seguro y se vuelve a abrir. Esa es la idea entonces de lo que es la procaína. Como yo te había comentado, la procaína también tiene un efecto anestésico si es que nosotros no la sabemos diluir correctamente. Nosotros como terapia neural lo que hacemos es diluirla al 1% y entonces podemos lograr como este objetivo que es justamente esta repolarización celular. Vamos a ver, quiero que me comentes un poco de cómo serían las técnicas de colocación de esto, porque bueno, ya nos estás diciendo que es la procaína, listo. Pero obviamente algo que es un error tal vez en la odontología a nivel actual, a nivel de las universidades, pues todavía no se nos enseña en la odontología neurofocal. Entonces exactamente tú dices que es una especialización para esto. ¿Debería ser algo que se enseñe en todas las universidades? Sí. ¿Por qué? Porque es un enfoque que se puede utilizar en todos los pacientitos. Pero no conocemos las técnicas, entonces para que nos dices cuáles son las técnicas que podríamos utilizar para esto. Ok, nosotros como odontólogos, Liz, como tú sabes, nuestro terreno es la cabeza y el cuello. La verdad es que la terapia neural hay técnicas para todo el cuerpo, pero como odontólogos y como
como terapia neural en cabeza y en cuello tenemos algunas técnicas. Todo va a depender, es como el punto que yo voy a poner, la inyección que yo voy a poner, todo va a depender de la historia de vida del paciente. Si es que el paciente me dijo, mira, empecé este dolor o empecé esta molestia a nivel de los dientes, pero todo fue porque, no sé, tuve un problema o tuve una cirugía en el ojo, probablemente nosotros vamos a tener que ir a esa rama oftálmica. Entonces, vamos a hablar básicamente de 3 técnicas que son bastante comunes en la clínica. Vamos a hablar de cómo sobre todo los músculos de la masticación. Viste que esto hoy por hoy es súper común que el paciente venga con muy contracturado músculos de la masticación, masíteros, temporal, pterigoideo externo, occipitales. Entonces siempre vamos como esas técnicas son las de cajón, como digo yo. Entonces vamos a ver, tenemos la técnica, primero es la de cuero cabelludo, en donde lo que vamos a hacer es básicamente ir palpando el músculo temporal, y aquí también es súper importante, porque cuando yo voy palpando, yo voy sintiendo el músculo del paciente. Hay pacientes que tienden a tener un desarrollo de masa muscular mucho más potente que otros pacientes. Por lo tanto, van a tener que recibir como una terapia, diríamos, como una frecuencia más seguida, como para ir descontracturando. Es importante también entender y saber si es que el paciente sufre de migrañas, sufre de cefalea, si es que se despierta. Viste el paciente que se despierta y me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo me levanto cansado. Me levanto y siento cansancio, siento que tengo dolor, tanto en los músculos como en la cabeza, todo el tiempo. Y entonces ese es el momento y ese es perfecto para poder hacer una terapia neural que se llama de cuero cabelludo. Entonces lo que hacemos es rodeamos todo el cuero cabelludo, logramos como todo este entorno, todo este contorno más bien, y lo que estamos haciendo básicamente es dando información aquí en el cuero cabelludo. Nosotros tenemos muchísimas terminaciones nerviosas, tenemos mucha información, y sobre todo aquí están temporales, que son estos músculos súper potentes de la masticación. Tenemos también acá esta técnica que es la aurículo-temporal, que se llama, vamos a entrar justo en la articulación temporomandibular, lo que te decía al principio. Hoy por hoy el paciente bruxómano, el paciente chasquido, con ruido, un paciente posortodoncia que no se hizo un ajuste oclusal, que no logró como encajar, como centralizar esa articulación, esos cóndilos, siempre va a tener como esa gradita, como siempre va a tener esa molestia de la mordida, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué terminan estos pacientes? En disfunción, o suena, o molesta, o desvía. Y entonces acá entramos a una técnica linda que es la de aurículo temporal, como te comentaba. Inyectamos aquí la procaína y bueno, lo que hacemos es esa despolarización. Lo que va a sentir el paciente es como que hay algo aquí como que se me derrama, como un líquido que se me va derramando. Y la verdad es que el efecto es casi de inmediato. El momento es que si es que un paciente por ejemplo, con ruido articular, inyectado la procaína, prácticamente a los 10-20 segundos el ruido desaparece. Porque damos información, porque vamos justo a ese nervio, porque damos todo este proceso de la repolarización. También tenemos otra técnica muy interesante, que es acá en los occipitales. Viste que acá también es muy frecuente que el paciente siente este dolor, siente esta molestia en el cuello. Dolor de cuello, sí. Se siente un dolor complementario muchas veces con el bruxismo. Totalmente, es un dolor complementario, es un dolor que hoy por toda la posición que mantenemos en la compu, siempre vamos a tener como este dolor acá. Así que hacemos igual acá una técnica muy linda de occipitales, en donde obviamente vamos a la base del cráneo e inyectamos la procaína. Siempre me preguntan lo mismo, como, ¿va a doler? ¿Es dolorosa la técnica? Porque hablamos de algo. Mi siguiente pregunta. Como siempre me dicen, ay doctora, pero saca esas agujas y es doloroso. Y la verdad es que habrán puntos en los que pueden ser más dolorosos. Todo depende, a veces y depende de cada paciente. Como puede ser que hay mucha inflamación, puede ser que de verdad el paciente esté como muy sensible, puede ser doloroso. Pero la verdad es que en la gran mayoría de casos no, para nada. Hay otra técnica también que me estaba olvidando, que es a nivel de los pterigoideos externos. Sabemos que el pterigoideo externo es ese músculo que básicamente está abrazando, que básicamente se encarga de lo que es tanto el cóndilo como el disco. Y entonces cuando tenemos esos adelantamientos de disco, cuando tenemos esas deflexiones mandibulares, ¿por qué? Porque hay una interferencia, porque un sinnúmero de patologías que la verdad no es del momento, pero el pterigoideo externo es el perfecto para poder desprogramar. Y aquí hay algo importante. No
yo personalmente no puedo volver a pensar en hacer un tratamiento sin hacer una desprogramación neuromuscular, porque es lo que les digo todo el tiempo a mis alumnos, es como limpiar la casa sin recoger las cosas que están en el piso. Esta desprogramación neuromuscular justamente lo que nos permite es, además de esta repolarización, es como un reseteo de todo este sistema, que es lo que necesitamos muchas veces para realmente poder dar un tratamiento a largo plazo. En esto de las técnicas que estaba mencionando, pues tenemos unas diapositivas que quisiera que las pongamos para que sea un poquito más didáctico, sí, cómo van a hacer estas técnicas de la colocación de la procaína. Pero ahí también tengo una duda que te quería preguntar. ¿Cómo puede ser, si es que existe alguna compatibilidad? O sea, es totalmente ignorante mi pregunta, pero si es que existe alguna compatibilidad, si puede haber algún tipo de unión, si es que a veces sí se unen, a veces no están en conjunto, lo que viene a ser lo neurofocal con la acupuntura. Bueno, todo lo que es la medicina oriental tienen conceptos muy parecidos. En la acupuntura no se inyecta ningún tipo de líquido, o sea, ninguna sustancia. En la odontología neurofocal, en la terapia neural, sí, inyectamos la procaína. De hecho, ahí en la diapositiva estamos viendo, ahí tenemos la procaína que todavía no está diluida. La procaína se presenta así, como estos cristales blancos, ¿no es cierto? Es un cristal que lo vamos a diluir, lo vamos a dejar al 1%. Y como les decía al principio, todo va a depender de la forma en la que yo voy a diluir, en la concentración en la que yo deje. Cuando yo permito una procaína que esté más del 1%, voy a hacer un efecto de bloqueo, anestesia, punto. Cuando yo lo voy a diluir hasta el 1% o menos, lo único que yo voy a hacer es esa repolarización celular. Permite un impulso y por lo tanto va a permitir normalizar esas funciones que el paciente tiende a decir, uy, me duele, o siento que abro, o siento que esto no está bien. Esto es lindo también, pensar que todo está conectado con todo, lo que decíamos al inicio. Fíjate que el trigémino, que es ese nervio como... el trigémino es el nervio de nuestro terreno, porque es el nervio que está justamente recorriendo todas las partes y como está inervando los dientes, está inervando el tercio medio de la cara, está inervando los ojos, la frente, bueno, es como el perfecto. Pero ese trigémino también tiene su conexión, también tiene su relación con el nervio vago, por ejemplo. Y el nervio vago está justamente relacionado a todas las vísceras. Y ahí viene como la teoría de la medicina oriental. ¿Qué dice la medicina oriental? Dice, mira, acá nosotros hablamos de cómo nos relacionamos y viene a hablar de unos hemisferios. Por ejemplo, la medicina oriental dice que los incisivos están totalmente en contacto con todo lo que es tu aparato genitourinario, ¿no es cierto? Los molares, por ejemplo, están en contacto, están en relación con lo que es el colon, con todo lo que es tu sistema digestivo. Habla también de una zona yin, de una yin y una zona yang. Habla también de toda esta energía femenina y esta energía masculina, pero esto es netamente medicina oriental. Realmente lo que es la odontología neurofocal lo que hace es ir a esa repolarización de la célula y lo que hace es netamente con sustancia, o sea, con la procaína. Sí, en esto te digo las preguntas porque creo que son dudas que van a surgir ahorita en los televidentes. Por ejemplo, tuve justo este fin de semana un pacientito que me viene a visitar desde el oriente y dice, no, es que ahorita justo ya viene de la terapia de imanes y me dicen que necesito un chequeo odontológico. Entonces, en estas terapias, que son todas estas terapias innovadoras, siempre creo que va a existir el paciente que le va a interesar esta parte neurofocal y van a querer ver cómo se puede complementar. No sé si estás mucho al tanto de cómo viene a ser la terapia con los imanes y cómo esto podría ser compatibilizado con lo neurofocal también. Mira que todo viene a lo mismo, ¿no? Todo entra en lo mismo. Lo que nosotros hablábamos al principio también, que este tema de cómo están esas ondas. Y entonces lo que hace básicamente un imán es justamente detectar esas ondas, cómo viene esa energía o cómo viene por ahí esa armonía en la onda. Y entonces cuando hay un campo interferente, cuando hay un ruido en el sistema, cuando hay un ruido en el cuerpo, entonces ahí es donde vamos a ir a inyectar. Entonces básicamente, por ejemplo, si ese diente en tu paciente causa un ruido, es un campo interferente, es la forma en la que el cuerpo emergió un proceso, entonces vamos a tener que curarlo, vamos a tener que sanar, vamos a tener que acompañarlo para poder entonces permitir que este sistema funcione normalmente.
Sí, quiero dejar como mensaje, como conclusión del programa de hoy día, que hablar de una odontología integral, pues exactamente viene a ser una odontología integral, complementa con la parte energética del cuerpo humano. Entonces tenemos que pensar mucho más allá de los dientes y ver también esta parte energética, que pues viene a ser el vínculo, como hablábamos, a través de todo el cuerpo. Les vamos a dejar con nuestro número de contacto al 0998-961-458. No olviden también escribirnos a nuestra página de Facebook, @dentalvantage.uyo. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes y pues a considerar esto de la odontología. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.